Trump ordena desmantelar La Voz de América, que es una fuente de información mundial en 50 idiomas. Se supone que es porque no está de acuerdo con los planteamientos políticos de Trump, y si los critica, pues ya puede ser motivo de que se ha censurado este medio y se ha cerrado. Lo que no puede ser, o lo que no puede pretender el propio Trump, aunque sea presidente de Estados Unidos, es que todos los medios de comunicación sigan la línea de la cadena Fox, que apoya todo lo que dice, todo lo que plantea, todo lo que decide el propio Trump. Está en su derecho de hacerlo, la cadena Fox, pero lógicamente las otras cadenas, la CBS, la NBC y los medios de comunicación como periódicos, etcétera, pues tienen derecho a expresar sus opiniones libremente, por supuesto respetando las leyes, sin injurias, sin calumnias, etcétera, por supuesto que sí, pero aunque no gusten esas opiniones a Trump o a otros políticos, pues tienen que respetarlas. Pueden no compartirlas, pueden estar en desacuerdo con ellas y plantear su desacuerdo de forma educada y razonada, pero eso no es motivo para que cierren medios de comunicación. Los republicanos ni tampoco el presidente Trump. Herencia indígena y española en México. El arqueólogo Leonardo López Luján ha dicho, y son palabras textuales del mismo, los mexicanos somos resultado de nuestra herencia indígena y mexicana. No hay que olvidar que los mexicas son los que actualmente denominamos aztecas, que vivieron en los tiempos de la conquista española, de Hernán Cortés y de otros conquistadores españoles, y a pesar de la leyenda negra española, pues al final hubo un cruce de razas entre los mexicas y los españoles, y podemos decir que hay, diríamos, como una composición mezclada de razas, de etnias entre los indígenas y los españoles. De hecho, los criollos son un ejemplo de eso, y además se puede decir que los españoles no tuvieron inconveniente en tener hijos con mujeres indígenas, y eso fue algo que distinguió a los españoles cuando llegaron al Nuevo Mundo de otras civilizaciones, de otros imperios, como el Imperio Británico, que no hizo eso, o también los holandeses, etcétera, etcétera. Por lo tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta, y por lo tanto hay que respetar también la herencia indígena y a la vez también la herencia española, que conforman lo que es la población mexicana. Un ejército común en la Unión Europea. Esto es lo que prefiere la mayor parte de la población española según encuestas realizadas estos días, y es algo completamente entendible, porque aunque es verdad que podemos pensar que quizás no haya una guerra europea, pues esto no es algo negable de una forma absoluta. No hay pruebas evidentes de que no se pueda producir una guerra convencional que afecte a bastantes países europeos y también, por supuesto, a la Unión Europea en sí misma. Por tanto, el armarse, el que haya un rearme de los países que componen la Unión Europea es algo, creo que necesario, por motivos de seguridad. Ojalá que nunca haya una guerra, diríamos, convencional o atómica, pero no entra dentro de lo imposible. Y en ese sentido hay que también tener en cuenta que un líder político de una potencia que tenga armamento atómico pues puede iniciar una guerra contra varios países, un intento de conquista de ciertos territorios de otros países, y eso puede producir un conflicto a gran escala, y por tanto en ese supuesto habría que defenderse convenientemente para evitar que otros países sean afectados por ese país conquistador. Y en ese sentido, aunque haya países emergentes como Brasil, como la India, que ya tienen un papel importante en la escena política internacional, eso quizás no sea suficiente para parar a un país agresor de otros países. Por tanto, el que se rearme Europa me parece algo lógico y racional, independientemente de que pueda haber otras consideraciones, otras opiniones, y que esto sea pues simplemente un planteamiento hipotético o especulativo, que lo es, pero diríamos que hay un riesgo de guerra. A mi juicio es evidente ese riesgo de un conflicto armado. Por tanto, hay que prevenir y hay que tomar decisiones en ese sentido, que es lo que está haciendo, por otra parte, la Unión Europea a través de los líderes de la misma Unión Europea. Y, por lo tanto, no me parece descabellado que se rearme Europa, me parece entendible, al menos. El cambio de hora en España, como se sabe, pues se producirá en la madrugada del sábado 29 de mayo al domingo 30 de mayo, y se adelantará
una hora, el reloj o los relojes se adelantarán una hora. Y esto en principio se estableció ya hace una serie de años para aprovechar mejor la luz solar y ahorrar energía. Lo que pasa es que eso es discutible porque algunos expertos, bastantes expertos diría yo, señalan que los beneficios en el ahorro energético son mínimos, son casi inexistentes y en cambio produce que la gente se sienta afectada negativamente en su bienestar, en su productividad, en los ritmos, por ejemplo, de sueño y de descanso en comparación con los periodos de vigilia y de actividad. En definitiva, baja el bienestar de las personas y reduce también su productividad. Por tanto, no se ve la compensación de este cambio de hora. De hecho, hay varios países que no cambian la hora y que permanecen en la hora de invierno, como la que estamos actualmente, o permanecen siempre en la hora de verano, en el horario de verano. Pero yo también estoy de acuerdo en que lo mejor sería tener un solo horario, o bien horario de invierno o bien horario de verano y no modificarlo, porque las ventajas son prácticamente ínfimas, prácticamente casi inexistentes. El trasplante de pulmón despega en España. Se realizan muchos trasplantes de pulmones, afortunadamente, y esto sucede porque a veces las personas tienen que esperar pues, tratamientos, etcétera, tienen que, diríamos, pues la necesidad de poner un pulmón, por ejemplo, y realmente pues hace falta que eso al final sea factible, sea posible. En ese aspecto, el Hospital Universitario Reina Sofía pues está, diríamos, en la vanguardia de estas técnicas operatorias de trasplante de pulmón y durante el año 2024 ya han colocado 131 pulmones, lo que pone de manifiesto que es el hospital del mundo que está en segundo lugar en cuanto a número de trasplantes de pulmón, solamente por detrás de Toronto, de un hospital que hay en Toronto que tiene pues, más cantidad de pulmones trasplantados a pacientes. Esto es una noticia muy positiva, muy esperanzadora para la sanidad española y en general para España y pone de manifiesto que la actividad de trasplantes en España es frenética en el sentido positivo del término, es muy potente, es muy rápida en comparación con otros países y eso significa que si se dota de medios suficientes, de dinero suficiente, la sanidad española, la investigación en sanidad y también la propia práctica quirúrgica puede realizarse pues al mejor nivel posible. Simplemente hace falta más dinero.